Hola a todos, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la monitorización, quizás una de las más importantes que tenemos en anestesia, que es la valoración del CO2. Hay que tener en cuenta que el CO2 es un producto de desecho, el resultado del metabolismo celular, del metabolismo de aquel famoso ciclo de Krebs que nos comentaban en la facultad, y que es un producto de desecho necesario en el organismo. Cuando nosotros estamos en condiciones óptimas, en condiciones fisiológicas, incorporamos oxígeno a través del aire, respiramos un 21% de oxígeno. En la mezcla del aire que nosotros respiramos tenemos un predominio principal de nitrógeno. El oxígeno, como comentábamos, estamos más en un 21%, y el resto de gases son prácticamente despreciables. En el caso del CO2 estamos hablando de un porcentaje que suele ser como mucho del 0,03%. Bien, nosotros ingresamos en el organismo oxígeno. Este oxígeno va a viajar una pequeña fracción, muy pequeña, disuelto en sangre. En la mayor parte del oxígeno va a viajar unido a los glóbulos rojos, a la hemoglobina oxigenada, va a viajar hasta las células. En estas células es donde se va a realizar, gracias a la glucosa y a este oxígeno, va a ser capaz de realizar todos los procesos metabólicos necesarios para la vida. Dentro de estos procesos metabólicos, uno de los productos de desecho, porque tenemos muchos, pero quizá uno de los productos de desecho ya más importante, es el CO2. Este CO2 va a viajar de forma inversa al flujo del oxígeno, va a viajar desde las células hasta los pulmones, ya que es en los pulmones el principal punto de eliminación de este CO2 en el organismo. Este ciclo de ingreso de oxígeno y de eliminación del CO2, aunque básico, es vital para la vida del paciente. Así, el método que tenemos para la evaluación del CO2 es la capnografía y capnometría. La diferencia significativa es que la capnometría sería un valor numérico, única exclusivamente. En este caso sería el valor de 37, y la capnografía sería la representación gráfica del ciclo respiratorio, es decir, de la expiración y de la inspiración. Evidentemente nos da mucha más información poder evaluar tanto capnometría como capnografía. Realmente la capnografía, en todos los monitores, siempre que tenemos capnografía, tenemos el valor numérico de la capnografía. También detectamos una frecuencia respiratoria y también detectamos la fracción inspirada de CO2. Existe una relación directa. La monitorización del CO2 siempre lo valoramos como una monitorización respiratoria, aunque de forma indirecta nos da información acerca de cómo está funcionando ese corazón, ¿no? Existe un ratio, el ratio ventilación-perfusión, que está directamente relacionado con el gasto cardíaco y la cantidad de sangre que me está llegando a ese pulmón. Existe una relación directa entre el CO2 arterial, la PaCO2, y el CO2 alveolar. Esta presión arterial de CO2 podemos decir que es el valor del CO2 en el alveolo, el CO2 que tenemos en el valor del monitor, más aproximadamente 2,5 milímetros de mercurio. Podemos llegar hasta 10 incluso en grandes animales tipo rumiantes y caballos. Podemos hablar incluso de tener una diferencia desde hasta 15, incluso 20 milímetros de mercurio. De forma indirecta, esta valoración de la perfusión pulmonar, como os digo, nos va a ayudar a tener una monitorización indirecta de la función cardiovascular. De la misma forma, cuando hablamos de la pulsosimetría, que es otro monitor relacionado con la ventilación, aunque muchas veces pensamos que está relacionado con una monitorización cardiovascular, pero no. La suma de estos dos monitores, por un lado la pulsosimetría y por otro lado el CO2, nos va a ayudar a detectar, como hablábamos, un 90% de las complicaciones más frecuentes que nos podemos encontrar en el paciente anestesiado. Respecto a la interpretación gráfica del capnograma, recordemos que se va a corresponder con el ciclo expiratorio, ¿vale? Va a presentar 4 fases y 2 ángulos. Vamos a encontrarnos con una fase 1, que sería el movimiento, bueno, pues una fase de reposo, en la fase más baja del capnograma. Empezamos con una fase 2. Esta fase 2 se empieza a mezclar ya, es la fase expiratoria. El paciente está empezando a exhalar parte se empieza a mezclar el
gas que tenemos en el alveolo con el gas que teníamos en todo el espacio muerto, en todas las vías superiores, tráquea por ejemplo, se empieza a mezclar. Luego nos encontramos con un ángulo alfa. Este ángulo alfa, como veremos ya más adelante en otras formaciones, va a determinar una serie de complicaciones, una serie de peculiaridades, ¿no?, del capnograma, y que nos puede ayudar a interpretar este capnograma. Vamos a tener una fase 3. Esta fase 3 es la fase de meseta, es la fase en la que llegamos justo en la parte final al end-tidal de CO2, al volumen máximo de CO2 que tenemos, el valor máximo que tenemos del CO2 alveolar, es el valor que queda reflejado en el monitor. Aquí determinamos un ángulo, que es el ángulo beta, y ángulo que también va a tener ciertas peculiaridades, y que la interpretación de este ángulo nos puede ayudar a determinar una serie de patologías o de problemas que estamos teniendo en el circuito respiratorio e incluso en la máquina, incluso también a nivel del tubo endotraqueal, como veremos más adelante. Luego tenemos otra fase, que es la disminución o descenso, que llega justo al inicio de nuevo de la fase inspiratoria. Hay que tener en cuenta que, como hablábamos, el gas que nosotros estamos respirando y que deberían de respirar nuestros pacientes anestesiados no debería de tener una cantidad de CO2 significativa y detectable por el monitor. Estamos hablando de un porcentaje del 0,03% aproximadamente, con lo cual la fracción inspirada nos debería de estar rondando al 0. Podríamos ser un poco tolerantes, 1, 2, pero como veremos en sucesivos episodios, las diferentes fases y las diferentes formas que pueda tener esta gráfica nos va a ayudar a interpretar y a avanzar en la monitorización de nuestro paciente. Recordemos también que existe una relación ventilación-perfusión que va a estar íntimamente relacionada con la interpretación de esta curva de CO2. En el patrón normal de un paciente sano, como en las gráficas que hemos visto en los ejemplos anteriores, vamos a tener una relación ventilación-perfusión que va a estar próxima a 1. Algunos autores hablan de hasta 3, incluso hasta 10, pero bueno, tenemos un ratio ventilación-perfusión que está equilibrado. Tenemos un alveolo que está bien lleno y tenemos un alveolo que está bien perfundido. Tenemos diferentes situaciones clínicas que van a tener diferentes interpretaciones en el capnograma, como va a ser un aumento del espacio muerto. Aquí no tenemos alveolo que no está para nada perfundido, ¿vale? Aquí la relación ventilación-perfusión tiende al infinito. Luego, el siguiente escalón, digamos que vamos a tener un alveolo con una alta relación de ventilación-perfusión. Esto lo encontramos en aquellos alveolos cuando nosotros generamos, por ejemplo, una hiperventilación. Luego podemos tener el caso contrario, y es aquellos alveolos en los que tengo una baja ventilación, el ratio ventilación-perfusión, tengo una perfusión adecuada, pero en cambio el alveolo no está suficientemente distendido. El efecto ya máximo frente a este SUN es el momento en el que tenemos alveolos que no están para nada ventilados, y que esto puede ser, por ejemplo, lo que nos encontramos en una obstrucción de un cuerpo extraño, o lo que nos encontramos con alveolos que estén totalmente atelectasiados. Y en cambio, si tenemos una adecuada perfusión, aquí el ratio ventilación-perfusión es igual a 0, tiende a 0. Esto es lo que denominamos como SUN. La interpretación de estas relaciones entre la ventilación y perfusión nos va a ayudar, y junto con la interpretación del capnograma y la clínica completa, el caso clínico, ¿no?, la interpretación de nuestro paciente junto con la monitorización, nos va a ayudar a sacar mucha información y de gran relevancia durante la anestesia de nuestro paciente. Os esperamos en la próxima.